A reading from the book of Revelation. Lectura del libro del The Apocalipsis. angel spoke to me, El ángel saying, me habló así: "Come here. ven I acá, will show you the voy a bride, mostrarte a la novia, a la He esposa del took me in Cordero. spirit to a great Me high transportó mountain, en éxtasis a un showed me monte the holy city, altísimo Jerusalem, y me enseñó la ciudad down santa out of Jerusalén que heaven. bajaba del cielo enviada por Dios. It gleamed with the splendor of Trayendo God, la gloria de Dios, radiant brillaba like como una jasper, piedra precious stone, preciosa, como jaspe like traslúcido. jasper, clear as Tenía crystal. una It had a muralla massive high grande wall, y alta with 12 gates, y 12 where 12 puertas angels were custodiadas por stationed, 12 and on which ángeles, names were con inscribed. 12 nombres The names grabados, of the 12 los tribes nombres de las of the tribus children of de Israel. Israel. There were 3 gates A facing east, oriente 3 3 puertas, north, al 3 norte south, 3 and puertas, 3 al west. sur 3 puertas y a The wall of the occidente 3 city had puertas. 12 courses of La stone, muralla tenía and 12 foundations, basamentos que on which were llevaban 12 inscribed the 12 nombres, names los, of the los 12 nombres de los apostles apóstoles del Cordero. of the Lamb. Verbum Domini. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor. Que te bendigan tus fieles. Que proclamen la gloria de tu reinado. Que hablen de tus hazañas. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y la majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo. Tu gobierno va de edad en edad. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. El Señor es justo en todos sus caminos. Es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, sinceramente. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Philip found Nathanael. En aquel tiempo, Felipe encuentra a Natanael y le dice, aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas lo hemos encontrado. Jesus, son Jesús, hijo de José de Nazaret. Nathanael said to him, Natanael le replicó, anything good come ¿de from Nazaret puede salir algo bueno? Philip said to him, Felipe le contestó, ven y verás. Jesus saw Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él, here is a true ahí child. tienes a un israelita de verdad, Simplicity en quien no hay engaño. Nathanael said to him, Natanael le contesta, ¿de qué me conoces? Jesús le responde, before Philip called, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te Nathanael vi. answered him, Natanael respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesus answered, Jesús le contestó, "Believe because I told por you haberte that I dicho saw que you te under vi the debajo fig de la higuera, tree. ¿crees? You will see greater Has de things ver than cosas mayores. And he said to him, Y le añadió, Amen, I say to you, yo les aseguro, verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. verbum Domini. Today we celebrate El día de hoy celebramos la fiesta de Natanael, uno de los 12 apóstoles. Nathanael and Y Bartholomew. Natanael y Bartolomé Bar- identifican a la misma persona, pero Bartolomé simplemente es el apellido, Bartolomé, en arameo, Nathanael would be his first en tanto que Natanael es su nombre. Bartholomew, he's the son of Ptolemy. Bartolomé significa Nathanael would be the name by hijo de Ptolomeo, en tanto que Natanael es el nombre por el cual le llaman. Y vemos que donde appears in the other gospel. aparece Bartolomé en los demás Name. Philip comes first. evangelios aparece junto a Felipe. Primero viene Felipe y después Bartolomé. Su amistad es algo que va relacionado en todos los diferentes niveles de la tradición en los evangelios. Pero esta es la única ocurrencia del llamado. ¿Y por qué? Porque, por un lado, The last call este es el último llamado de uno de los discípulos de what goes on in San chapter Juan Bautista. Lo que ocurre en el capítulo primero es la historia de Jesús cuando regresa, no del bautismo. El bautismo había tenido lugar mucho tiempo atrás. El Señor estaba regresando de las tentaciones y había visto a Juan. John Y is Juan questioned and es cuestionado y luego Jesus. cuando ve a Jesús, A number of things going on here that vemos this que ocurren un número de cosas aquí, one del of them cual este evangelio de hoy es parte. Una de ellas es la identificación de Juan authentically and auténticamente identification of y la identificación de Jesús auténticamente. one of the things happening through Esa es una de las cosas que están ocurriendo durante este primer capítulo. Así que questions that are brought over las to John the preguntas Baptist. que se le presentan a Juan Bautista, entre ellas están, ¿eres tú el Mesías? Y él dice, no. ¿Eres tú Elías? Dice, no. ¿Eres tú el profeta? O sea, el profeta que Moisés había anunciado. That's at the beginning No, of this chapter. pero eso lo vemos al principio de este capítulo. Ahora estamos al final del capítulo primero, en donde vemos el papel importante que tiene Natanael, porque cuando Felipe dice, Nathanael, we found le dice a Natanael, Moses wrote in the law, and also hemos encontrado a quien Moisés anunció. in one sense, what he's En saying cierto sentido, lo que está diciendo es, is not the prophet Juan no es el profeta del cual Moisés habló en Deuteronomio 18, says he's y not. Juan dice que él no es Elías. Jesus is the one Jesús, prophet spoken Es by Moses. el cual fue 18. profetizado por Moisés en Deuteronomio 18, That is to say, aquel que es profeta como Moisés. see God, Y ser profeta como Moisés significa ver a Dios somebody a prophet like Moses. cara a cara. Eso es lo que hace que uno sea un profeta como Moisés. Jesús precisamente es eso, Moses never could have en la dreamt forma en la que Moisés nunca pudo haber soñado siquiera. what the prophet Él es el que está cumpliendo lo que los profetas habían anunciado, o sea, el Mesías, el rey de Israel.
y también Hijo del Hombre. These titles that Jesus Todos esos títulos take on for himself. que iban a ser de Jesús. This is a very strong thing. Así que esto es algo muy importante, Major letdown. He's from Nazareth. con una gran desilusión. Él proviene de Nazaret. ¡Qué lugar tan feo! Nazaret era un pequeño pueblo Netzer. y fue bautizado por el Mesías. Netzer en hebreo significa rama, sarmiento, y la gente de Nazaret o Netzeret That they named themselves after that branch. You remember the prophecy se referían a sí mismos como la gente de la rama. in verse 1, Si recuerdan where he says, Isaías capítulo 11, versículo 1, donde dice, from the stump of Jesse, una rama ha de what a Netzer is. nacer del tronco de Jesé. Eso es lo que se está refiriendo. Is what they're hoping that they're going to be. Y los de Nazaret están esperando ser aquella rama que proviene del tronco de Jesé. He'll be called a Nazarene because he's from that Incluso stump. Juan lo dice, él ha de ser llamado el Nazareno porque él proviene de ese tronco de Jesé. Town, but if you looked at the place, it No would, es un pueblo tan feo, pero you can still go there and see the caves with the la gente de hecho vivía en cuevas, incluso hasta because hoy uno puede ir great place to y live. visitar las cuevas en donde la gente vivía. There's En un país donde hay tanto calor, so las cuevas son lugares que permanecen frescos, así que la gente puede vivir más o menos cómodamente. in the wintertime they stay 55 degrees, so it's not as cold as it is outside. So that's the Y other. durante el invierno los protegía del frío. Wintertime it heats the place up. It's exactly what they did. Eso es exactamente lo que hacía la gente. Didn't deodorize, but it heated the place up. But these are the kind of people. Pero ese es el tipo de Daniel comes from a much more decent town of Canaan. personas a quien se refiere Miracle is going to happen in the Natanael. very next chapter. So they Así could que- look down, and of course Canaan and Nazareth. más o menos lo miran con de una forma un poquito despectiva. Y por supuesto Nazaret So se it's encontraba also the same kind of thing relativamente neighboring cities have cerca. rivalry between Es- themselves. De cierta forma también había cierto tipo de rivalidad entre las dos ciudades, como suele suceder con dos ciudades que se encuentran Now, what good can muy cercanas unas a la otra. that's Él dice, what he's trying ¿acaso algo bueno alguna vez ha salido de Nazaret? Felipe le insiste to come and see. y le dice, ven y mira, Exactly what the lo Lord cual es exactamente lo que el Señor le había dicho a los otros discípulos de Juan el Bautista, come and a see. quien él había llamado. Vengan y miren. He does follow. And Así que él lo sigue. says, El here's Señor dice, an Israelite without God. aquí tenemos a un israelita de verdad. And this takes Nathaniel back. Y esto sorprende a Natanael. I saw you under the Le dice, ¿cómo sabes? that Le amazes contesta, te vi abajo de la higuera. appears in the Talmud. That when Esto es somebody algo que aparece en el Talmud para que lo puedan entender. Cuando alguien recibe un verdadero testimonio, under which tree? uno pregunta, ¿bajo qué árbol? Why would they ask that? ¿Y por qué preguntan eso? Go back to the story of Retrocedamos a la historia de Susana. remember how two men lusted Recuerdan cómo dos hombres and they said they saw la desearon two y different dijeron kinds que of la trees that don't even vieron bajo dos diferentes árboles que ni so they siquiera eran make one of them both parecidos. lying. Así que uno de los And that's dos how you can prove that estaba mintiendo. Y ese es como se podían probar que estaba mintiendo. Cuando dijeron que estaba bajo el árbol equivocado y no podían ni siquiera ponerse de acuerdo acerca de bajo cuál árbol se encontraba. Y eso se convirtió en un símbolo, una metáfora de decir la verdad, de dar testimonio. ¿Bajo cuál árbol? Y cuando le dice, te vi bajo la higuera, It's not just that this is no se trata solamente de que under which tree that he knows for sure he's on. él sabe con seguridad bajo cuál árbol se encontraba, sino I saw you. uno No, say, I no saw puede, you. no puede simplemente decir, te vi, sino que le dice, te vi específicamente bajo tal árbol, bajo la higuera, y eso quiere decir que Jesús está ofreciendo un verdadero testimonio. Fig tree was Pero también la higuera es donde los rabinos solían sentarse, they're very shady. porque ofrecen mucha sombra, son muy frondosos y ofrecen mucha sombra y protección del sol. Y uno puede enseñar bajo una higuera. Because if it's a Reunían clases enteras then they'll abajo de las higueras y se trataba de una higuera bastante grande, pues daba espacio para sentarse abajo de la sombra. place to hold class. Así que es un lugar muy bueno para tener clases cuando están al aire libre. And so at that, Así que cuando escucha eso, it was Felipe, Natanael recognizes him lo reconoce first of all de dos formas. Primero,
calls him rabbi. le dice rabí, le llama rabino, aunque él era el que estaba sentado abajo de la higuera en donde solían enseñar los rabinos. Él reconoce que Jesús tuvo la visión y fue capaz de ver dónde estaba sentado y conocerlo y conocer su identidad de israelita. Así que él es el rabino, pero más que rabino, inmediatamente sigue y dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Está reconociéndolo como algo más allá de lo que incluso los profetas le hubieran llamado. Lo más cerca que nos hubiéramos podido llegar a esto es el Salmo 89 y el Salmo 2, en donde cuando el rey está siendo ungido como rey, también es llamado Hijo de Dios. Así que está llamándolo por ese otro título, Hijo de Dios e Hijo de Israel, y reconoce que este es el cumplimiento porque no había ningún otro rey en aquel momento, no había ningún rey de Israel aquí. Así que claramente está entendiendo que los salmos se están cumpliendo por Cristo, quien es el Mesías, quien es capaz de verlo bajo esa higuera y realiza ese acto de fe. Pero el Señor no se queda, no deja que las cosas queden ahí. Le dice, por haber dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Esta es el primer reconocimiento de Jesús de parte de Natanael como creyente. Y en cierto sentido, estamos llegando a un punto muy importante. Jesús había de ser llamado rey en otras partes. Después de haber multiplicado los panes y los peces, querían hacerlo rey porque querían más pan. Y más adelante, el domingo de Ramos, habían de llamarlo rey de Israel, pero ellos creen en función en el contexto de alguien que había de darles alimento gratis. Eso es lo que ellos querían. Después de la multiplicación de los peces y los panes. O querían un rey nacionalista. Esencialmente eso es lo que están buscando el domingo de Ramos. Alguien que había de liberarlos de los romanos y establecer un reino. El Señor quiere que aquellos que lo llamen rey sean aquellos que creen en Él, que tienen tener fe en Cristo es el tema de lo que Jesús espera de sus discípulos. Y eso lo escuchamos repetido una y otra vez en el Evangelio. Y Natanael es uno de ellos. ¿Crees por lo que te dije? En cierto sentido es creyente, pero has de ver cosas mayores, porque el Señor también quiere que sus discípulos sean discípulos de fe, que reconozcan que las cosas que Él hace son señales. Y en el Evangelio las señales han de ser llamados milagros. Han de señalar hacia qué tipo de Mesías es Jesús, han de señalar hacia otro tipo de elementos, incluso el primer milagro, el cambio del agua en vino y luego la multiplicación de los panes y los peces, los cuales ocurren durante la época de Pascua, van a señalar hacia la Eucaristía, el cual es la Pascua, el cual toma el pan y el vino y los cambia al cuerpo y sangre de Cristo. Así que los verdaderos creyentes podrán ver los milagros que Jesús hace y ver que cada uno de ellos es una señal que señala algo más allá. El Señor quiere que la gente crea su palabra y crea sus señales. Y por eso es que está diciendo, no han visto, no todavía, hay cosas mayores todavía. Es algo muy importante, algo muy esencial para nuestra fe, que todavía va a venir. Ahora Natanael, Bartolomé, se convierte en uno de los apóstoles, es el último de los discípulos de Juan. Tenemos al apóstol Juan y Felipe, y luego el hermano de Juan, Andrés, y luego el amigo de Natanael, Felipe. Esos son los que provienen de los discípulos de San Juan, parte de esta gran mezcla que el Señor eligió. El Señor eligió un grupo multifacético porque tenemos
He's going to have a También zealot. vamos a tener un publicano, vamos a tener un celote que odia a los publicanos. Have others who Y are luego vamos a disciples tener of the Pharisees. a otros discípulos, discípulos de fariseos, tenemos a discípulos de Juan que odiaban a los fariseos, tenemos a los discípulos de los fariseos, tenemos a los celotes, tenemos a un publicano que era pro Roma, tenemos un grupo This diversity. And muy he's diverso y Jesús, el Señor va a tomar esta diversidad y lo va a convertir en su iglesia send them out. And y lo va a be witnesses not enviar al mundo para que den testimonio no solamente de estos eventos, sino de la of the death, muerte y resurrección, the resurrection, and they're going to give their lives. Bartholomew sino también para que den sus vidas. San Bartolomé salió a predicar hasta los confines del mundo. them eventually to Armenia. Su prédica eventualmente lo lleva hasta Armenia y Mesopotamia, pero es en Armenia que se convierte en mártir. Story of his Y martyrdom. la historia más común de su martirio es que le arrancan la piel y luego le cortan la cabeza. Así que murió It's important bajo una tortura muy horrible. Es importante que recordemos eso, he, like porque él, al igual que los demás, prefirió rather ese tormento en lugar de cambiar su historia. preferred to be. Él prefirió ser torturado. You don't do that to an animal at the butcher's. Eso no, eso no se le hace ni siquiera a un animal. Slaughterhouse would take the skin off an animal. Los mataderos no le sacan la piel a un animal cuando van a matarlo, pero se lo hicieron a este hombre y él prefirió eso Changing his story. antes de cambiar su historia. So this Así testimony que he gives este you testimonio que él ofrece aquí, que es confirmado por las señales de Jesucristo, en especial su muerte y resurrección, becomes a firm witness. se convierte en un firme testimonio y hemos de aprender de ello. Too are to recognize Nosotros también hemos de reconocer a Jesús como verdadero, como verdaderamente aquel que fue Messiah, profeta como Moisés, verdaderamente Mesías, verdaderamente Hijo del Hombre que debe venir a juzgar a los vivos y a los muertos, verdaderamente aquel que resucitó de entre los muertos y and present that to contar nuestra historia y presentarla ante el mundo con la misma audacia que Natanael lo hizo en su época.